Señoras, señores, amigos, camaradas, vamos a dar inicio al acto. Lo preside el señor presidente del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, brigadier Gustavo Lema, a quien le pido nos abra el acto. Muchísimas gracias. Señoras y señores, le doy la bienvenida al Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Asociación Civil Mutualista, fundado el 6 de diciembre del año 1924 por el coronel Manuel Garré. El objeto del COFA, plasmado en su estatuto, es el de constituirse en la fuente de representatividad de los oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Tengo el COFA, es una de las cosas que me van a tener que disculpar. A veces quiero decir oraciones largas, pero bueno, trataré de solucionarlo en un futuro. Pero bueno, ay Dios, fumaba 2 paquetes de cigarrillos por día, lo estoy pagando ahora. Decía que era la fuente de representatividad de los oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Entre sus finalidades podemos destacar crear vínculos permanentes entre sus asociados que nazcan de intereses comunes. Desarrollar un plan cultural destinado a incrementar los conocimientos de sus asociados mediante conferencias y cursos. Es de destacar que con estas características y naturaleza no existe otra entidad similar en el país. Todo aquello que conforme o consolide vínculos espirituales, acentúe nuestra cultura general y profesional y coadyuve al bien de las instituciones castrenses, tendrá prioridad en sus planes. Patria y unión es nuestro lema, ayer, hoy y mañana, nuestra guía. Por ello, no olvidamos a todos aquellos que ayer ofrecieron sus vidas por nuestra patria. Hoy más que nunca, Malvinas y Tucumán estarán presentes en nuestros actos como causa de unión. Mañana, el futuro nos impone grandes desafíos. Es nuestro deber estar a la altura de los acontecimientos. Con esta breve introducción, damos comienzo al año del centenario del Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Si me permiten, como apertura del acto, hemos elegido 2 acontecimientos. Uno, la recuperación del regimiento de La Tablada, y otro tema que nos parecía de similar importancia, Top Malo House, donde se batieron los comandos frente al enemigo. Para eso hemos citado al teniente coronel Alsina, que va a actuar como coordinador de esta exposición, al capitán Fernández Cutielos y al teniente coronel Bersesi. Yo les pedí un breve currículum para presentarlos, teniendo en cuenta que todos los hombres de acción necesitan simplemente un muy breve currículum, que este va a ser el caso. El teniente coronel Enrique Alsina, correntino, 71 años, promoción 103, oficial del arma de comunicaciones, paracaidista militar, aviador de ejército, acá dice felizmente casado, con 5 hijos que lo llenan de orgullos y 9 nietos que lo llenan de alegría. A su vez tenemos al teniente coronel veterano de guerra de Malvinas, José Bersesi, cordobés, 73 años, promoción 102, oficial de infantería, paracaidista activo desde 1972. Comando desde 1975 y montañés desde 1981. Jefe de la primera sección de asalto de la compañía de comando 602 en las Islas Malvinas.
Estuvo en combate de Top Malohaus contra el cuadro de combate en montaña y el Ártico. Retirado con el grado de teniente coronel en el año 1994. Y el teniente primero González Fernández Cutié, porteño, 59 años, promoción 116, oficial de infantería, montañés mecanizado, baja voluntaria, en 1992, casado con Isabel, padre de Lucía y Guadalupe. Señores oficiales, el auditorio está a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Bueno, como en todo acto, vamos a dar comienzo entonando las estrofas del himno nacional. Mientras tanto, se van a proyectar las efemérides habidas desde la última reunión, el 6 de diciembre del año pasado, y el día de hoy, que es el Día de la Antártida.
Bien, a continuación le damos la palabra al Teniente Coronel Alsina para que haga la presentación de esta segunda parte de testimonio y después vaya habilitando a los siguientes expositores. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la presencia, realmente me siento muy honrado de esta oportunidad. Le doy las gracias a nuestro club, le doy las gracias a sus autoridades, le doy las gracias particularmente a nuestro presidente, el brigadier Lema, quien banca realmente a socios que, como yo, sin más mérito que serlo, nos brinda un lugar de privilegio para expresar sentimientos no muy políticamente correctos. Gracias a los camaradas que dieron la vida, su juventud, su servicio desinteresado en cada momento que la patria lo requirió. Particularmente a los que hoy y cada día siguen brindando servicio mediante la entrega de su libertad. Gracias, mi Teniente Don León. Me distingue con su consideración. Gracias, Teniente Don Bersesi, con quien he compartido muchos momentos de mi vida y tengo el privilegio de que sea padrino de uno de mis hijos. Gracias, Gonzalo, hermano de mi compañero de promoción y admirado camarada, el coronel Fernández Gutiérrez. Cuando era muy joven, yo allá por el año 1974, fue mi instructor del uso de la gilet. Me salían los primeros pelos, ¿no? Y mi querido camarada, mi querido y admirado camarada, me enseñaba a no degollarme, ¿no es cierto? Y llegar más o menos presentable a la formación. Yo me disculpo porque no voy a hablar de las efemérides del día de la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo, organización de la que formo parte. Orgullosamente formo parte. Todos los días, más allá de esto, publicamos. Ahí en el banner pueden ver, está la dirección de mail, está la página de Facebook, está el sitio de internet, está el teléfono personal, está todo lo necesario como para ubicarnos. Y nosotros estamos para servir. Nosotros estamos para servir. Somos afortunados que gozamos de salud, de bienestar, que tenemos una familia que nos contiene, que tenemos todo, no necesitamos más, y que tenemos que de una o de otra manera devolver. Y la Asociación de Veteranos de Guerra es lo que se propone, tratar de devolver algo. Pero la primera pregunta que me viene a la cabeza es: democracia, ¿dónde estás? Los padres de la democracia, cuando la concibieron, no propusieron una forma de gobierno, monarquía constitucional o no, una aristocracia. Para Platón, el gobierno de los mejores. Para Aristóteles, el gobierno de los menos. La propuesta era instituir un estilo de vida del cual formaran parte todos los ciudadanos y mediante su participación aseguraran a la comunidad libertad y justicia. Y vuelvo a preguntarme: democracia, ¿dónde estás? Una vida, millones de vidas luchando por la libertad,
En mi caso, este año se cumplen 50 años de la primera operación ofensiva en la que participé en la defensa de la libertad. Sí, hasta el año 1974 éramos simplemente patitos de kermés de unos idealistas iluminados, representantes de la patria, que pasaban por los cuarteles baleándonos todas las noches y nosotros quedábamos dentro del cuartel. Pero en ese año, en octubre de 1974, tuve la oportunidad de participar en una operación en los valles de Catamarca, tristemente fracasada. Fue la respuesta al intento de la toma del regimiento de infantería, mi regimiento de infantería aerotransportado 17, mi glorioso regimiento de infantería aerotransportado 17. Esto fue antes de declarar el estado de sitio, que se declaró el 6 de noviembre de 1974. Esto fue también antes del 9 de febrero de 1975, en que el gobierno constitucional nos ordenó entrar en combate. Me ordenaron marchar 4 suboficiales, 12 soldados, 3 Unimog 421, armamento y munición de guerra. Munición de guerra para un supuesto ejercicio final. Pero bueno, tenía que recorrer 600 kilómetros por caminos desiertos. Bueno, tenía alguna lógica la munición de guerra. Solo al llegar a Catamarca, y ya habiéndome hecho cargo del puesto de oficial de comunicaciones del equipo de combate que se formó, me enteré que no íbamos a un ejercicio, que íbamos a una operación real, que íbamos a tratar de aniquilar a los cobardes que atacaron o intentaron atacar el regimiento 17. Por la libertad luchamos en la década sangrienta del 70. Pese a los solapados intentos de muchos, aún gozamos de algo de ella. Pero la justicia, la democracia, asegura libertad y justicia. Y la justicia, hace al menos 41 años no la tenemos. Y me pregunto por qué. ¿Para qué tanto sacrificio? Cuando busco un culpable, señalo, como hacemos todos, a la autoridad política, al presidente, al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor, a las autoridades del momento. Y sin darme cuenta, estoy señalando a un supuesto culpable con el dedo índice, con el pulgar señalo al creador, cuyas decisiones son absolutamente de él y las acepto con felicidad. Pero aquí que 3 dedos me indican a mí, 3 dedos me señalan a mí. ¡Qué paradoja! ¿Por qué me señalan a mí 3 dedos? Porque soy yo y mis actos lo único sobre lo que realmente puedo influir. Me surge entonces una pregunta. ¿Hice lo que debía hacer? ¿Lo hago? ¿Cumplí con mi deber de ciudadano argentino y soldado? ¿Cumplo con el artículo 21 de la Constitución Nacional? Ahí me provoca un libro muy conocido por todos nosotros, de tapa color verde, en su edición 2021, y me siento no solo con el derecho, sino con la obligación de mencionarlo.
ya que le manifesté al responsable mi desacuerdo con el párrafo que les voy a citar hace mucho tiempo. En la primera parte, en el punto 10, campañas, generalidades, página 43, para más datos, dice: en esta columna se destacan los nombres de los oficiales egresados del Colegio Militar que tuvieron el honor de participar en las dos campañas del Ejército Argentino posteriores a la creación del Instituto: las campañas del desierto y la Guerra de Malvinas. No puedo evitar que mi memoria se dirija hacia quienes fueron mis cadetes. El subteniente Raúl García, muerto el 11 de mayo del 75. El subteniente Diego Barceló, muerto el 24 de octubre de 1975. El subteniente Rodolfo Verdina, muerto el 5 de septiembre de 1975. El coronel Ramón Recio, compañero mío, muerto el 26 de agosto del 2020. También me acuerdo del teniente primero Cativa Tolosa, compañero mío paracaidista. También me acuerdo de mi coronel Diedrich, de mi coronel Bernadú, muertos privados de libertad por haber cumplido con su deber. Me acuerdo también de mi cabo Lisera, 17 años tenía, a órdenes mías, yo tenía 19, quien como tantos cumplimos cada orden recibida de la superioridad, sin conocer más que la misión y la del superior inmediato, por si éste caía en combate, como nos impone la doctrina. Desconocíamos las órdenes de los niveles superiores, y cuanto más las intenciones de la política, de las autoridades y de los mandos de la fuerza. Todo en vigencia de la democracia. O los casos de los cabos Caballero o Chas, cuya mirada misericordiosa pero consciente de que los criollitos que le llevo cuando los voy a ver en prisión no guardan relación con la libertad por la que pelearon y esperan. Incluso la del cabo Flores y sus 5 compañeros de la Fuerza Aérea, a quienes el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, actual ex jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, actual jefe de Estado Mayor conjunto, que pensarán mis camaradas José Ardiles, Danilo Bolzán, Luciano Guadagnini, o el mellizo de mi camarada de promoción, el polaco Berna, todos muertos en combate. ¿Qué pensarán de este soldado? Me viene a la memoria la sentencia de Marco Tulio Cicerón: la verdad es corrompida tanto por la mentira como por el silencio. Siento vergüenza, muchos años estuve callado. Viene a mi memoria también las palabras de su santidad. El Papa Francisco dijo: cuando la prudencia se transforma en costumbre, es cobardía. El pasado ya pasó. Mañana Dios dirá. Hoy no me queda otra que gritar a voz en cuello para que escuchen los sordos si es preciso, como decía el autor. Mis dignos superiores, mis camaradas, mis subalternos, solo deben sentir orgullo. Orgullo. La culpa es de la política, de las autoridades civiles o militares. También son de la justicia, la prensa y la sociedad. Que la vergüenza también sea de ellos.
Para terminar, disculpen mi abuso del tiempo, un 20 de noviembre del 2020, el mismo día que se produjo el fallido intento de un grupo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas para influir sobre la política, otro grupo de modestos soldados creó la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo para homenajear, defender, servir a quienes, aún protagonizando la más larga guerra argentina del siglo XX, ordenada por un gobierno democrático y constitucional, no han recibido ni honores, ni atención postraumática, ni consideración alguna, permaneciendo en el mejor de los casos olvidados, pero con la permanente amenaza de la injusticia. La asociación se impuso objetivos que buscan deslindar a los integrantes de las Fuerzas Armadas de las decisiones políticas de las autoridades civiles y militares durante la guerra contra el terrorismo, oponernos a una justicia transicional, así le dicen los expertos en derecho, devenida en una injusticia esencial, así la llamamos nosotros. Hablar sobre la década sangrienta de los 70, iniciada por el terrorismo, con una clara y contundente respuesta del Estado, con los errores de toda obra humana, pero que logró aniquilar al enemigo armado con procedimientos que no fueron modificados en la noche del 23 al 24 de marzo de 1976. Cimentar los aciertos y aprender de los errores. Impedir que hijos y nietos queden inermes ante el terrorismo por la victoria de la mentira sobre la verdad. Recuperar el orgullo por el servicio abnegado y generoso de una generación de ciudadanos argentinos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en defensa de la libertad, y que la política haga algo y que luchen por la justicia. Y otra vez viene a mi memoria Marco Tulio Cicerón, que con una paradojal sentencia nos legó una incontrastable verdad. Si quiere ser libre, debe ser esclavo de la ley. Camaradas, conciudadanos, señoras, humildemente los invito a defender nuestra verdad, nuestro orgullo, el honor de nuestros muertos, de nuestros prisioneros de las rejas o en libertad condicional, de una mentira que los condena a una vergüenza que no les corresponde. Sea nuestra vocación del servicio y la lealtad el aglutinante que como el COFA practica y nosotros desde la Asociación de Veteranos de la Guerra contra el Terrorismo intentamos imitar. No voy a revelar al actual presidente de la Nación. Voy a recordar las formas y palabras de un maravilloso profesor de táctica que tuve en el colegio militar. Discúlpenme las señoras por lo grosero de lo que voy a decir. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Paso la palabra a mi primo. Cuando dijiste de padre de la democracia, pensé que ibas a mencionar a Divino. Después de todo lo que dijo, no me queda mucho, pero bueno. Salvando algunos errores. En pocos días, la benevolencia del teniente coronel León me hizo coronel, capitán y comando. Soy apenas un teniente primero de infantería, pero salvado
el error. También me pidió que mencione otra cosa, y es que soy cofundador de las víctimas del terrorismo de Argentina. Una organización que nació a los efectos de salvar errores históricos. Así que bueno, muy agradecido al COFA por la oportunidad, muy agradecido por poder integrar esta mesa que me queda enorme, y muy agradecido a ustedes, a los cuales les vengo a hablar de un plano estratégico del terrorismo internacionalista, y como que me quedan grandes todos. Pero bueno, vamos a tratar de estar a tono. Mi parte es el 23 de enero del 89, tablada. ¿Cómo llegamos al 23 de enero del 89? El 23 de enero del 89, en los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3, General Belgrano, y del Escuadrón de Exploración Blindado 10, Isidoro Suárez, se produce un asalto de un movimiento autodenominado Todos por la Paz. Algo espontáneo, dijeron los medios de comunicación. Bueno, no. ¿De dónde sale el movimiento Todos por la Paz? Desde acá tenemos que empezar a ir para atrás en la historia. Dame letra porque yo tengo muy mala memoria. Otro vaso, vamos. Dale, dale. ¿Cómo sé si lo veo? Dale, dale. Dale todas las leyes. En el siglo XX tuvimos el siglo de las grandes guerras. Primera, segunda, y la Guerra Fría. La Guerra Fría, en el hemisferio norte, estuvo identificada por la bipolaridad Estados Unidos-Rusia y una carrera armamentística y... Pasala. Es rápido el tema, porque si no te hablo. Una carrera armamentística y esa bipolaridad y la teoría de la no agresión. Y en el hemisferio sur, simplemente por el terrorismo, influido por los dos del norte, hemisferio sur, digamos, y Asia y África, ¿no? Que provocó una serie de guerras foquistas, a similitud de lo que fue Vietnam para los americanos, inspiradas en movimientos dirigidos desde Rusia. El terrorismo, como las tres, de acuerdo a las definiciones del diccionario, las pueden encontrar, es eso: dominación por el terror, sucesión de actos de violencia, actuación criminal de bandas organizadas, etc. Para mí el terrorismo es técnicas de combate empleadas por fuerzas minoritarias contra fuerzas de mayor envergadura o naciones, con la finalidad de infundir miedo o terror en la población, imponer su voluntad por el terror y normalmente concretando actos delictivos. Ahí los tienen numerados: asesinatos, asaltos, secuestros, difusión y propaganda, atentados, extorsiones y tomas de localidades, comisarías, escuelas, cuarteles, etc. En la Argentina tuvimos desde 1959, en realidad desde antes, desde bastante antes, la introducción del terrorismo en el Estado Nacional, que existe hasta nuestros días. No está acabado, no está terminado y sigue operando por otras técnicas. Pero en 1959, el gobierno de Frondizi, gobierno constitucional de Frondizi, el amigo William Cook, alias el Gordo Cook, peronista él, crea Utulumbos. En el año 61, 2 años después, gobierno de Frondizi también, el Roby Santucho crea el Frente Revolucionario Indoamericano, el FIRP, en Santiago del Estero. Paréntesis: Santucho era un niño bien, hijo del contador más importante de Santiago del Estero. No era un cabecita. Era el hijo del contador más importante
de Santiago del Estero. En el año 63, César Massetti, el comandante segundo de Ernesto Che Guevara, que había ido a Cuba a llevar un proyecto periodístico, se enamora de la Revolución Cubana y se convierte en el comandante segundo de la columna del Che. Como comandante segundo, viene a través de Bolivia hacia Argentina para entrar por Orán, secundado por el capitán del ejército cubano, Hermes Peña. Cuando entra en Orán, en el año 63, en lo que denominaban el EGP, tienen un combate de encuentro con Gendarmería Nacional, donde matan a la primer víctima del terrorismo internacionalista, porque estos ya no eran ni justicialistas ni radicales como los anteriores, estos eran internacionalistas, y matan al gendarme que los enfrenta y que los mata a su vez, a Hermes Peña y a Massetti, y hoy la Escuela de Suboficiales de la Gendarmería Nacional lleva su nombre. Siete años después, Santucho, que seguía siendo radical, que había formado el Frente Revolucionario Indoamericano, forma el PRP, que luego se convierte en el ERP. Primero en el ERP 22 y después en el ERP. En realidad son escisiones de lo mismo, pero del PRT salen esas dos formaciones, ERP 22 y ERP. Lo hace con otros amigos, Ana María Villarreal, su hermano, Enrique Gorriarán Merlo, que después va a aparecer, Urteaga, etc. También en el 70, gobierno de Onganía, Roberto Perdía, Fernando Valmedina, su hermano Juan Manuel, García Elorrio, que era del movimiento católico, no me voy a acordar el nombre, pero bueno, tenía una iglesia que se llamaba Cristiandad, una cosa así, Firmenich, Obregón Caro, etc., forman la Orga, Montoneros, la organización terrorista más importante que hubo en el mundo hasta jamás. Tuvimos el privilegio de tener la organización terrorista más numerosa e importante que hubo en el mundo hasta la aparición de Hamas en Medio Oriente. Y después hay un impasse hasta 1986, cuando en el gobierno de Alfonsín aparece de vuelta Gabriel Merlo, que ya en el 70 había estado en el ERP, y con otros amigos organiza en el exterior el movimiento Todos por la Patria. Entre otros, ahí lo pueden leer a Leucovich, también conocido por Alfredo Leuco, que era el hombre que le manejaba las actas al movimiento Todos por la Patria y que hoy es un inocuo periodista inocente y bonachón. Bueno, ahí tenemos un poco la historia. Más arriba tendríamos que ir al asesinato del jefe de policía, el coronel Falcón, que fue asesinado, no, si bien eran terroristas, en ese momento se llamaban anarquistas. Ahí está. Me gustan los que sean más que yo, por eso los señalo. Eran por anarquistas. El anarquismo empezó acá muchos años antes y repito, sí, hasta nuestros días. Por eso cuando uno habla de los 70, se circunscribe una guerra no declarada, pero que empezó en el 59. Bien, de pasarlo rápido, pero es solamente ilustrativo. En 1972, un militar de apellido Sosa, alias Perón, pero es un tema a discutir, se alía con su par radical, el doctor Balbín, y forman el pacto Perón-Balbín, donde se hermanan las dos facciones terroristas que asolaban a la nación y logran una cierta protección legal. Ahí estaba, por supuesto, nuestro amigo Borrera, que va a aparecer, y seguimos. Esas dos facciones conforman el MTP años después. Bueno, acá tenemos un poco de historia. En el 73, de mayo a julio, hubo un presidente, fue Cámpora,
todos ustedes se acuerdan de él, duró poco porque, discúlpenme las señoras, voy a ser coloquial, no dejó cagada por hacer, tanto así que espantó a Perón. Él pensó que ya se retiraba, pues estaba viejito, entonces lo manda a Cámpora y en menos de un mes decide volver a la Argentina porque le incendiaba el país. Lo obliga a renunciar a la presidencia, llama elecciones, gana Perón escandalosamente con la fórmula Perón-Perón, lo obliga a renunciar a la presidencia, lo obliga a renunciar al partido y lo expulsa del partido. Y termina en el exilio durante el gobierno de Perón en la Embajada de México, donde muchos años después muere. Nunca volvió a salir de la Embajada de México, ahí en Belgrano. Bueno, Perón vuelve a la Argentina un 20 de junio del 73, y hay algunas fechas que pongo, están todas pegaditas, pero para que vean, para que recuerden, en realidad que ustedes lo vivieron, el caos tenebroso que había en ese país. 20 de junio llega Perón, ¿y qué pasa? Iba a bajar en Ezeiza, una fiesta popular. Se mataron los peronistas entre ellos. Terminó bajando en Morón, en una base militar, porque no podía bajar ahí. Y termina hablándole al pueblo atrás, el líder de los trabajadores y de la gente popular, el líder más popular que tuvo la Argentina, termina hablando atrás de un vidrio blindado. Allá en la foto que tenemos a la izquierda. Pasa poco. El 20 de junio, decíamos, llega Perón. El 25 de septiembre de ese año matan a Rucci, un dirigente sindical que era la mano derecha, era el hijo directo de Perón, era su hombre leal, el que siempre había cumplido sus mandatos y sus órdenes y por el cual tenía una particular deferencia, y el que le había llevado el paraguas cuando bajó del avión. ¿Quién lo mata? El que está inmediatamente al lado, Abal Medina, jefe de Montoneros. Operación Traviata, porque hicieron 23 agujeritos, unos tipos simpáticos. Pasen. Poco después, el 22 de enero del 74, se produce el ataque a la guarnición militar de Azul. En el ataque a la guarnición muere el jefe del regimiento de caballería de Azul, el coronel Camilo Gay. Es secuestrado el jefe del grupo de artillería, teniente coronel Ibarzábal, que está 300 y algo días preso en una cárcel del pueblo, y en un traslado, en una camioneta, iba dentro de un placar de metal, la camioneta cae en un embudo, un control de ruta, y cobardemente lo asesinan encerrado en ese cofre a Ibarzábal, después de tenerlo 300 y pico de días encerrado. También muere el soldado que estaba en el puesto de guardia, era el soldado Daniel García, que quiere frenar al entregador, lo matan en el acto del paso del puesto 1, y la otra que muere en el enfrentamiento ese es la señora de Gay, Nilda Casó. ¿En qué circunstancias muere Nilda Casó? Para que veamos de los personajes que estamos hablando. Nilda Casó y sus hijos, el marido los había mandado a unos galpones que estaban más allá de las casas, a unos garages, a unos galpones militares. Y ahí estaban encerrados cuando entra uno de los facciosos que habían intentado, que estaban en el intento de acopamiento. Cuando ven que estaban encerrados y se tenían que ir, para abrirse paso, la hacen arrodillar a la señora Casó adelante de sus dos hijos y le pegan un tiro en la cabeza. La sangre absolutamente fría, ¿no? Bueno, ese fue el intento de acopamiento de Azul. Del intento de acopamiento de Azul sale la primera orden de Perón de aniquilar, que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno. Esto pone Perón en su carta a los cuadros de Azul al día siguiente del ataque. Primer orden de aniquilamiento del terrorismo en la Argentina. La siguiente. Al poco tiempo Perón muere, gracias a Dios. Muere y se hace cargo
de la presidencia su viuda. No hay paso perfecto. Pero bueno, esta señora estaba ligeramente influenciada por un segundón que tenían, que había sido cabo de la Policía Federal y que fue mágicamente ascendido a comisario general, un tal López Rega, que a la vez era el líder de la AAA, que hizo tanto o más daño que los terroristas de izquierda, porque eran terroristas de derecha. Y muchas de las cosas que terminó haciendo, ¿la voy? Vos hablás mucho. Muchas de las cosas que terminó haciendo el hombre este, influenciaron, fueron endosadas a las Fuerzas Armadas. La vicepresidenta, el 6 de septiembre, pásalo, Montoneros se declara en la clandestinidad y María Estela, Isabelita para los amigos, declara el estado de sitio, ordena por segunda vez el aniquilamiento, declara ilegal la organización y unos días después, en octubre del 75, el Consejo de Seguridad y de Defensa decreta una nueva orden de aniquilamiento. Hubo 3 órdenes de aniquilamiento, por lo cual muchos de nuestros camaradas hace 20 años que están presos. Por cumplir 3 órdenes de un gobierno de jure. Pasen. Voy a acelerar. Vamos. Isabel Martínez ordena a la Policía Federal que inicie acciones contra la compañía de monte que se instala en Tucumán. La policía arma un operativo policial que llama Independencia, por ser en Tucumán la cuna de la Independencia, que dura un año 74, 73. No funciona muy bien porque claramente había superioridad medio bélico por el lado del terrorismo. Entonces, luego de un accidente que tiene un avión Twin Otter que cae en la selva tucumana el 5 de enero, pasa lo que fue. Esto es ilustrativo. La presidenta ordena que se pase el operativo Independencia al marco de las Fuerzas Armadas como Operación Independencia e iniciamos una guerra no declarada en el monte tucumano y en el resto del país. Esta agresión terrorista no se limitó a los militares, no fue contra las Fuerzas Armadas o contra la policía. Muy por el contrario fue, casi siempre, en gobiernos de jure y contra la población común. Hay 2 ejemplos. Filósofos, empleados civiles, políticos, sindicalistas, floristas, niños. Vamos. Y el quiebre del gobierno de esta señora, que lamentablemente no podía manejar ni una casa con cierta lógica. ¿A tablada? De tablada voy a hablar 2 palabras. Pero bueno, esta señora da lugar, por aclamación clase popular, a que tengamos un proceso de organización nacional donde hay una serie de temas que vamos a obviar, por ejemplo, si hubo dictadores o no. Hubo 4 juntas de 3 personas cada junta en un periodo de 8 años. Para mí los dictadores es un tipo que se hace fuerte en el poder y manda. Ahí no veo ningún dictador, veo presidentes de facto, con sus errores y con sus bondades, pero no veo dictadores. Entonces, bueno, llega Alfonsín, tenemos un movimiento de capital y terminamos en la tabla. En el medio, el MTP se había organizado y asalta este cuartel. Pasa. Ahí lo tenemos a Enrique Gorriarán Merlo, su currícula. Brevemente, pues no voy a ir al plano táctico, no creo que les interese. El MTP organizó una fuerza de tareas, tomó algunos vehículos, los armó, entró a las 6:30 de la mañana al regimiento, a sangre y fuego. Lo primero que mató fue un soldado que se llamaba Tadeo Tadía, que estaba barriendo una vereda, que levantó la mano con la escoba y dijo: yo no tengo nada que ver. Y le tiraron desde arriba de un Renault 12.
estaban armados en escalones de asalto con distintas misiones. Uno tenía la misión de tomar la guardia y la plana mayor para tomar el centro de comunicaciones y hacer una proclama. Otro tenía las misiones de ir a sacar los tanques a los garages. Otros tenían las misiones de tomar las compañías y otros tenían la misión de tomar los casinos. Muchos años después de los hechos, yo en ese momento era un joven oficial del 7 de Infantería. El 7 de Infantería es el primer regimiento que llega al orgánico, a la recuperación, con un cerco que había formado la policía y que entra con los BSTP, con los vehículos de combate, famoso porque uno pasa por arriba de un auto, ahí cerca de la guardia. Bueno, esos eran los tanques del 7, mi regimiento. A mí me desafectan rápido porque mi hermano muere muy temprano, a las 9:30 de la mañana, me sacan de la organización para el combate y me mandan a ocuparme de los temas familiares. Pero bueno, producido el asalto, mi hermano, y les voy a contar esto, título que creo que es por lo que me convoca León, aunque yo no quiero hablar de esto. Mi hermano había dormido en el cuartel porque todo el mundo sabía más o menos que algo podía pasar, pero no exactamente qué y no exactamente dónde. Mi hermano era nuevo, acababa de llegar de Río Gallegos, destinado como segundo jefe. Fue el primer segundo jefe de su promoción, venía a hacer operaciones en Río Gallegos. Y esa noche, por un tema de que era lunes a la mañana, había comido un asado con unos amigos, yo, para no andar amaneciendo y yendo hasta la tablada, que no queda cerca, pero no tanto, se fue a dormir al cuartel. Y se estaba afeitando, vestido de combate, en alpargatas, cuando lo sorprende fusilería en la guardia. Él tenía un fusil en el despacho, en el privado al lado de su escritorio, abre la ventana, toma el fusil, ve que hay una gente que claramente no era militar, pero que estaba armada, que avanzaba hacia la plana mayor y empieza a tirar. Esto produce la detención del escalón asalto hacia la plana mayor. En un libro que hicieron mucho después los de la izquierda, hace unos años nomás, un tal Celesia, escribe un libro donde le toma testimonio al sobreviviente del escalón asalto a la plana mayor. Sobrevivió uno de 12. Y ese cuenta cómo muere mi hermano. Esto es una crítica institucional. El ejército nunca se calentó en hacer las investigaciones suficientes y profundas como para saber qué había pasado. Pasó y ya está. Porque siempre corremos con una culpa vergonzosa, estúpida, que no deberíamos tener por hacer lo que tenemos que hacer como soldados. Pero bueno, mi hermano, antes de que lo maten, mató 8 integrantes del escalón asalto. 3 murieron incendiados en la guardia por el fuego de la artillería, del grupo de artillería 1 de Nani, y uno sale de la guardia y sobrevive, que es el que cuenta todo esto, que fue funcionario del gobierno pasado y después estuvo en el gobierno de la ciudad también, no sé, tipo amplio de criterios. Entran las unidades de combate, entra el 7 en forma orgánica a empezar la limpieza. El combate se prolonga, duró más de 24 horas, duró casi 36 horas. Anecdóticos que separa el combate a la noche, porque ni los terroristas ni el ejército tenían los medios adecuados para combatir con seguridad de noche, y muy cerca de las primeras horas de la noche, cuando la compañía Comandos, que termina siendo el factor gravitante de la recuperación, entra al casino de suboficiales, sufren 2 bajas, una final, que es el teniente primero Rolón, compañero mío de promoción y amigo, que recibe un tiro en la cabeza y muere el día siguiente en el hospital militar, y en el medio había tenido la baja, antes había tenido la baja también del sargento Oruel. Los comandos acá toman el toro por las astas y se hacen cargo de la recuperación, siendo el elemento central de la recuperación.
Bueno, al día siguiente los terroristas no soportan el asedio y se rinden. Palabras más, palabras menos. Quiero rescatar, hubo 11 muertos del ejército, no los voy a recitar de memoria, los leen y nos ahorramos el error, pero quiero rescatar la figura del sargento ayudante que fallece, Esquivel. Esquivel estaba destinado en el Colegio Militar de la Nación, pero había estado destinado en el 3, o sea que conocía la unidad, y se presenta en forma espontánea, y cuando ve que el 7 entra orgánico, se suma el 7 de Infantería como guía de los elementos de maniobra. Esquivel era un sargento ayudante de haber tenido 40 años en ese momento, 45. O sea, no era un chico, un tipo grande. Y en un momento dado está en la plana mayor, donde está el mástil de la bandera, y había un soldado caído en la plaza de armas que recibía fuego desde la compañía B. Entonces Esquivel le dice al apuntador de ametralladora que estaba al lado del mástil que lo cubra y va a buscar al soldado. Y cuando recupera al soldado, recibe fuego y muere rescatando al conscripto, cae herido de muerte arriba del conscripto y lo termina protegiendo con el cuerpo hasta que fallece ahí en el lugar. Recién los pueden rescatar a la noche. Esto un poco para ir al hilo conductor de toda la historia esta, que es el heroísmo en la paz del servicio. Bueno, hasta acá lo de la tablada. Miren, por favor. Discúlpenme, señores, una cosa es evocar un hecho y otra cosa es revivir un hecho. Entonces, eso hace que los tiempos se prolonguen. Por lo tanto, yo le voy a solicitar al señor presidente, le propongo, esta es su resolución, suspendemos la parte tercera, que era desafíos, la postergamos con otra fecha, para que podamos escuchar el testimonio del coronel Bersesi, y les pido disculpas, pero no vamos a hacer el capítulo de desafío porque ya estamos llegando a las 19:30, que es el horario donde teníamos que terminar. Sí, no, para cerrar, el círculo este es que venimos de una guerra contra el terrorismo, pasamos a una guerra convencional en Malvinas, que era lo que íbamos a ver al final en una línea de tiempo, donde volvemos a ver la importancia del empleo de facciones de alto nivel de instrucción, como son las tropas comandos, lo que le da lugar al teniente coronel a contar su especialidad. No, todo, hasta el final de todo. La última, ahí, déjalo. Bueno, esa es ilustrativa también. Hasta ahí lo de la tablada, había más para hablar del plano estratégico del terrorismo internacionalista, pero bueno, pasemos. Ahí está Malvinas en el medio, y alrededor de Malvinas todo el proceso nacional. Ahí lo tenemos a Falcón asesinado por un anarquista, la batalla cultural, que es la que hay que dar, y lo que es un pensamiento absolutamente a título personal. Es importante que los camaradas revivan estas cosas, no se olviden de estas cosas, las mantengan frescas, pero mucho más importante que traigan a los nietos o a los hijos para que lo escuchen, porque si no, podemos volver a repetir los mismos errores. Muchas gracias. Bueno, soy un convidado de piedra, Néstor. Realmente tengo la vergüenza de decirle al señor brigadier que conocí el COFA porque me invitaron. Debería haberlo conocido antes y debería ser socio, así que espero resolver esa situación. Le quiero agradecer, además al teniente coronel León, que fue
entre comillas, culpable, que yo por fin me pudiera probar en combate, y al brigadier Lema por la deferencia de hacerme participar acá. Y a Enrique Alsina. Alsina cuenta como un privilegio que yo fui padrino de uno de sus hijos. La realidad es que creo que el hijo no debe pensar lo mismo porque soy un padrino ausente permanentemente. Pero también tengo otro encuentro de las familias que marca las cercanías nuestras. En el año 83, yo como siempre, o por ser instructor de los comandos, me iba 3, 4 meses de casa, o en este caso en particular, para colaborar con la bendita democracia, en la época de las elecciones del 83, partí con una fracción para cuidar las elecciones. Y a cargo de mi señora y mis hijos quedó Enrique Alsina para llevarlos a votar. Bueno, no quiero pensar en lo que habrá sido esa escena. Enrique con sus 3 hijos ya presentes, 2 míos, creo yo, y mi mujer embarazada. Así que bueno, se debe acordar perfectamente, no sé qué le habrán dicho, pero era una linda escena. Vuelvo al tema que nos reúne acá. Pensé en esa frase ayer, hoy y mañana. Ayer está bien claro, entre la epopeya sanmartiniana y la campaña emancipadora, no hay mucho que decir. El hoy, la guerra contra el terrorismo y Malvinas. Y el mañana. ¿Qué es el mañana? ¿Qué nos espera? ¿Cuál sería el futuro esperable? Bueno, está en nosotros pensarlo. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero recordarle en particular a mis camaradas, nosotros debemos ser, a veces nos olvidamos, somos los profesionales de la violencia. Pero hay que entenderlo de esa manera, profesionales de la violencia. Para hacer una analogía, especialmente para el público civil, siempre utilizo un ejemplo que es comparar al militar profesional con el bisturí. El militar profesional tiene que hacer el máximo daño en el menor espacio y en el menor tiempo posible. El bisturí tiene que ser afilado y pequeño porque para resolver un problema tiene que provocar una herida. Creo que eso marca claramente y eso evita que nos olvidemos, cuando llega el tiempo del planeamiento y de los estudios académicos, que no nos olvidemos que lo que tenemos que hacer en última instancia es matar gente que no conocemos o que nos maten a nuestros conocidos. Ese es el punto final de la profesión militar, del oficio militar. De una u otra manera, eso es lo que tenemos que hacer para cambiar voluntades en un conflicto. Para eso nos tenemos que preparar, para eso es el entrenamiento duro y cotidiano, y así es como lo hemos entendido en general los comandos. Particularmente referido a la fracción que me tocó conducir. Ahí ven en esa imagen a 2 integrantes de mi patrulla y lo que es la imagen del momento del combate. Antes de llegar a ese punto, arriba van a ver en las islas donde está situado el lugar, Tomado House, pero antes de llegar a ese punto quiero contarles un poco la cronología para que vean la capacidad de mi gente. Nosotros estábamos viendo el día 23 de mayo de 1982 la guerra por televisión. Cada uno en su lugar de destino, todos angustiados. En mi caso particular llevaba 11 años preparándome para el combate. Era paracaidista, soy paracaidista, sigo saltando. Era comando y montañés. 3 aptitudes
que cualquier hombre, cualquier oficial subalterno quisiera tener como preparación para la guerra. Fui destinado desde la montaña, me salió el pase a Córdoba. Había 2 unidades de infantería paracaidistas y el ejército, con su capacidad de distribución del personal, me envió a la compañía de policía militar 141. Así todo, me volví a encontrar ahí con Mateo Esbert, suboficial comando del arma de ingenieros. No nos deberíamos haber encontrado nunca porque éramos de distintas armas. Sin embargo, Dios me permitió confraternizar con él y hacer una hermosa amistad. Llega el 23 de mayo y cada uno en su lugar, estoy hablando de mis 12 hombres, todos éramos voluntarios, queríamos participar del conflicto y no sabíamos cómo hacerlo. A tal punto que en un determinado momento con otro compañero mío que está destinado en Córdoba, decidimos hacer abandono de destino, que es un delito, fugarnos a Comodoro Rivadavia, una fantasía, meternos en un Hércules y total, una vez que llegáramos a las islas, nadie nos iba a mandar de vuelta. Bueno, mientras planificamos estas tonteras, recibimos ese día, el domingo, un radiograma, no había otra forma de comunicarse, que decía presentarse en Campo de Mayo con el primer medio. Con Tomás Fernández, que estaba destinado en Córdoba también, comando y paracaidista, mejor paracaidista que yo todavía, estaba en la prisión militar del lado de afuera, pero ese era su destino, la prisión militar. Así que nos fuimos, nos presentamos en aerolíneas y con el radiograma nos permitieron viajar. Mi familia quedó en Córdoba, fueron mis suegros a buscarlos y el 24 de mayo, lunes, ya en la Escuela de Infantería empezamos a prepararnos para el combate. Sabíamos ya que íbamos a ir a la guerra y además sabíamos que nuestro jefe iba a ser el teniente coronel Rico. Eso también nos permitió claramente saber que no íbamos a ir a desfilar, así que la urgencia de los 3 jefes de sección, éramos 3 compañeros de promoción, hizo que nos organizáramos bien y cada uno eligió sus amigos, sus conocidos o quien hubiera estado destinado con cada uno de ellos. De esa manera armamos las 3 secciones y el día 26 de mayo intentamos cruzar a las islas. En la mitad de camino, en un Hércules, quisimos seguir hacia las islas, hubo alerta roja, así que los pilotos decidieron volver hacia Comodoro Rivadavia. Desde Comodoro al día siguiente, a Río Gallegos, y ahí hicimos un segundo intento. En ese segundo intento, casi a mitad de camino, empezó a perder líquido hidráulico el Hércules y tenían la idea de volver y el teniente Rico le dijo que si había otra forma de resolverlo. Había unas latas de líquido hidráulico y un integrante de la compañía, Mauricio Fernández Funes, compañero de promoción nuestro también, que era el más petizo, podía encajar en el lugar, así que le fuimos pasando latas y llenando de líquido hidráulico la pérdida logramos llegar a las islas. 27 de mayo ya los británicos habían desembarcado el 21. Ya hacía casi una semana que estaban desarrollando sus actividades en las islas. El día 27 llegamos, el día 28, viernes 28, me llamó el teniente coronel Rico y con Horacio Losito y Luis Brun, oficiales integrantes de la fracción, finalmente ambos heridos en el combate y también ambos prisioneros de guerra de los británicos y de la propia tropa cuando volvieron.
fuimos a recibir la misión. La misión está escrita ahí para los camaradas, sabrán perfectamente bien que la misión que nos habían impuesto era absolutamente contradictoria, generaba problemas. Una exploración necesita equipo liviano, poco personal, al contrario de la interdicción aérea, que además obliga a llevar un misil blowpipe que pesa una enormidad para desplazarse en ese terreno a campo traviesa. Y acá me permití agregar algunos interrogantes que el propio Teniente Coronel León me preguntaba en estos días previos para preparar esta charla. Me preguntó cuál era la operación defensiva en la que estaba incluida mi misión. No tengo la menor idea. El código de encubrimiento, ahí sonreí, no existía. Y el Teniente Coronel dice, bueno, su misión no tuvo doctrina previa, real. No era defensa de zona ni defensa móvil. Yo no sabía ni siquiera si estaba encuadrado en una defensa. No tenía avanzadas de combate, no tenía posiciones adelantadas. Había unidades de exploración en las islas que llevaban ya semanas, incluso meses. Yo llevaba con mi gente un día, un poquito menos de 24 horas. No había reconocimiento del terreno, relevamiento topográfico ni fuego integrado con artillería. Comunicaciones, llevamos una radio Thomson. Después de empezar a transmitir lo que veíamos, fuimos detectados por el enemigo y cubierta la frecuencia. Y bien la aclaración. El oficial de comunicaciones que tenía era un oficial de ingenieros, no tenía gente de comunicaciones. El teniente coronel lo bautizó como borrón y cuenta nueva. La realidad es que hubiera venido bien. Bueno, el resto es un comentario del teniente coronel que le agradezco y que me llena de orgullo. Una vez que terminó la impartición de la misión, dale que quiero mostrar el movimiento. Otra vez, por favor. Esta fue la forma en que el oficial de inteligencia de la brigada me indicó dónde estaba el enemigo. Con la mano pasó por un poquito más de media Isla Soledad. Este es un calco británico que me trajo de regalo mi actual yerno, hijo de uno de mis muertos, por eso me cuesta. Hijo del sargento Esbert. Oficial de ejército, teniente coronel ahora, comando y paracaidista igual que el padre, igual que yo. Y él lo trajo de las islas, fue en el año 92, recorrió el lugar donde había muerto el padre. Y en el museo que hay de los británicos en la isla estaba este calco, así que me lo trajo de regalo, donde marca la situación de mi patrulla en el Monte Simons, que es de donde transmitimos, y Tómbalo, que es donde fue el combate, en el marco de la maniobra del enemigo. Esa flecha gruesa que ven abajo es el ataque principal y el ataque secundario allá arriba. Fíjense que ahí están también las fechas de este plano, y esta era la maniobra del enemigo. Nosotros ya estábamos en el centro de su dispositivo, a 50 kilómetros de Puerto Argentino. Así todo, en dos helicópteros Bell, apoyados por un Augusta artillado, nos desplazamos y estos brillantes pilotos de la aviación de ejército nos dejaron directamente al pie del Monte Simons. Así que el resto del día, el día sábado 29 de mayo, lo único que tuvimos que hacer, que no era poco tampoco, era llegar a la cima,
créanme que caminar por la turba es como caminar por un colchón de goma pluma lleno de agua. Uno apoya el pie, se hunde, se llena de agua y al sacar el pie queda todo igual el terreno. Una vez que llegamos a la cima empezamos a transmitir los movimientos. Pueden ver esa imagen arriba, eran helicópteros Chinooks y otros británicos, todos con carga externa, cañones, cajas de munición, etc., dirigiéndose directamente desde San Carlos y desde Till Inlet. Till Inlet estaba directamente al norte de nuestra posición, lo veíamos perfecto, hacia las cercanías de Puerto Argentino, de las alturas de Montequén, etc. La primera línea nuestra. Se completó la exploración el 30 de mayo, domingo, la noche del 29 al 30, habíamos recibido la primera nevada, todo sobre nuestros cuerpos, porque no teníamos ninguna posibilidad de armar ni carpa ni nada por el estilo, era una locura. Así que la mitad de la fracción ya tenía principios de congelamiento, decidí calentarnos golpeándonos y prepararnos para iniciar el repliegue. Ya habíamos cumplido una parte de la misión, no veíamos helicópteros y otro tipo de aeronaves en cercanías nuestras, no teníamos alcance para tomar ninguna decisión de interdicción aérea, así que decidí iniciar el repliegue. Formando parte de la fracción estaba el sargento primero Heledero, integrante de la compañía de comandos 601, me lo agregaron porque era el que conocía el terreno, llevaba un poquito más de un mes en las islas, y él fue el que me indicó que mientras nos dirigíamos hacia Fitzroy, cerca de Darwin, que lo veíamos más cercano a Puerto Argentino, que no íbamos a poder pasar otra noche a la intemperie y que él recordaba la existencia de una casa, Tomaló, donde ellos habían dejado la 601, algunas vituallas y un poco de munición. Así que tomé la decisión de tratar de llegar a ese lugar y pasar la noche y recuperarnos. Bueno, estos son detalles. Quiero aclarar que marco los problemas que enfrentábamos no para justificar. Hoy le decía el teniente Juan León, asumo la responsabilidad de todos los errores que se cometieron. Yo era el jefe y soy el responsable. Soy el responsable de los errores y soy el responsable de la derrota. Pero quiero marcar las características de las distintas actividades que tuvimos que realizar para que vean el valor de la gente que estuvo conmigo. Un liderazgo no se puede desarrollar ni materializar en 4 días, que era lo que llevábamos. Tuve la mejor gente para el combate y no hubo necesidad ni siquiera de impulsarlos. Dale. Dale. ¿Con quién nos íbamos a enfrentar? Este es el detalle del enemigo. El 29 de mayo nosotros no sabíamos, me enteré después de la guerra obviamente, habíamos pasado con los helicópteros prácticamente sobre las cabezas de un puesto de observación de los británicos. Sé incluso los nombres del teniente Haddow y el sargento Stone, que después estuvieron presentes también en la fracción que combatió con nosotros. Observaron que habíamos bajado en el Monte Simons y que nos estábamos desplazando y que habíamos parado en Top Malo. Al transmitir eso al puesto de comando del brigadier Thompson, ellos analizaron las distintas posibilidades. Fuego de artillería estaba fuera de alcance, la noche y la nieve impedían la actividad aérea, así que tomaron la decisión de enfrentarnos con un grupo de operaciones especiales. Se llama Escuadrón para el Combate en la Montaña y el Ártico,
y llevaba 8 meses de entrenamiento en alta montaña. Estaba compuesto por estos 23 hombres en esas 3 fracciones, pero quiero marcar especialmente el tema del armamento. Ustedes pueden observar ahí 6 lanzacohetes antitanque, lanzas-granadas M79 con los fusiles Armalite, que los tenían en todas las fracciones y que lanzan las granadas, a diferencia de las nuestras, que eran granadas de mano, a una distancia de unos 70 a 100 metros. ¿Por qué digo esto? Porque el golpe de fuego de los lanzacohetes simultáneos sobre la casa, más los lanzagranadas, generaron un golpe de fuego que realmente fue explosivo. Rápidamente está la secuencia del entrenamiento de la fracción enemiga. Empezaron en septiembre del año anterior en Stonehouse, técnicas de nieve y escalada en Noruega en diciembre, ejercicio final con captura e interrogatorio en marzo y alta montaña en Escocia en abril, un poco antes de ser desplazados a las islas. Comparación de fuerzas, rápidamente, esto responde a algunas fórmulas que utilizan los militares en función de esas características, experiencia de guerra, integración del personal. Calcule que si una fracción, un equipo de fútbol necesita meses para entenderse entre ellos y poder jugar bien, cuanto más cuando el elemento a utilizar es la propia vida. Nosotros llevamos 4 días. Marca un poder de combate relativo de 5-1. Y entramos al punto final, combate. Adelante, por favor. Era el 31 de mayo, lunes. 8 días antes habíamos estado en nuestras casas viendo la guerra por televisión y empezamos a escuchar ruido de helicópteros. No los podíamos ver. Se ocultaron perfectamente detrás de ondulaciones del terreno que estaban en cercanías. Creímos inicialmente que eran los helicópteros que venían a buscarnos para el repliegue. Habíamos quedado en eso con los helicópteristas y finalmente nos dimos cuenta que no eran nuestros, porque alcanzó a ver Espinosa, estaba en la planta alta de la casa, que no tenían una franja amarilla que identificaba los helicópteros nuestros. Eso llevó a que nos termináramos de equipar rápidamente, ya estábamos casi listos para iniciar la marcha del repliegue y adelante. Espinosa alcanza a observar el desplazamiento. Ellos ya se habían bajado los helicópteros a 1000 metros de la casa y empezaban el desplazamiento. Espinosa alcanza a ver el brillo de un fusil que además era el francotirador de los ingleses. Nos enteramos el año pasado por un libro que escribió el jefe de la fracción, y el francotirador de ellos tira y pega en el marco de la ventana de Espinosa. Espinosa responde el fuego disparando hacia el brillo que él observaba, y un suboficial inglés que estaba al lado del francotirador cuenta en ese libro que lo que alcanzó a ver fue las piernas, creo que era el sargento Evans, hacia arriba cuando caía de espaldas por el impacto del disparo de Espinosa. Eso lleva también a que uno de los lanzacohetes se dirija directamente a la casa, entra por la ventana, creemos que golpea en el cuerpo de Espinosa y explotan las granadas que él tenía en su correaje, razón por la cual todavía no se han encontrado restos y él no tiene tumba en Darwin. Continúa el combate. El capitán inglés cuenta en ese libro que lo frenó y lo sorprendió cuando el golpe del lanzacohetes levanta el techo de la casa unos 6 metros y cae al costado. Todavía estábamos saliendo del interior de la casa nosotros. El tema está en que al salir de la casa inicialmente
confrontamos con el enemigo. Eso también frenó el avance del ataque británico y finalmente el avance de su gente y de la capacidad de fuego que tenían nos fue llevando hacia las cercanías del arroyo, que es esa mancha oscura que se ve ahí. Simultáneamente Sbert arma una posición de tiro, se tira al suelo, coloca la maga en posición y empieza a abrir fuego sobre los ingleses para cubrir a Medina, el sargento Medina, que ya tenía un disparo que le había... tenía 2 disparos y uno de ellos le había quitado 5 centímetros de peroné. No se podía desplazar, entonces Sbert lo cubre con el fuego. Eso lleva también a que los ingleses centren su fuego sobre Sbert y ahí pierde la vida. El enfermero ya había dejado tirar, estaba combatiendo junto con nosotros, nuestro paramédico, el sargento primero Pedroso, y había empezado a hacer curaciones sobre algunos de los heridos desplazándose de un punto a otro. Ya había poca resistencia del lado nuestro por los heridos y la falta de munición. En ese momento ya tenía yo 2 muertos y 6 heridos, así que ahí tomé la decisión dura, humillante y difícil, pero creo que necesaria, de ordenar el alto al fuego. Dale, por favor. Estas son las bajas ocasionadas en el combate, 2 muertos. Ahí está el detalle de las heridas de cada uno. Martínez había recibido un tiro en un pie y no se había dado cuenta. Caminaba y le salía sangre del borceguí. Quiso sacárselo y uno de los ingleses le sugirió que no lo haga porque se iba a enfriar y el dolor iba a ser terrible. Así que así quedó ahí. Adelante. Estas son las medallas y condecoraciones que obtuvo la sección. No dejan de ser elementos entregados por gente que está detrás de un escritorio y que analiza fríamente situaciones de combate. Yo lo que le dije a mi gente es que las mejores heridas que puede tener, las mejores condecoraciones que puede tener un soldado son las cicatrices de sus heridas, y a mi gente no le faltaron. Esta es una foto enviada está en el libro que les conté antes, en el libro británico. El que está en el centro soy yo, el que está más cerca de la primera plana es el cuerpo del sargento primero Sbert, y los otros son gente que estaba herida y gente que lo cubría con su cuerpo los heridos para que no entrara en shock. Todos integrantes de la fracción. Ahí están los 12 hombres, falta Espinosa, que quise entrar a la casa mientras estaban las explosiones y el capitán Boswell, el inglés, me dijo que no tenía sentido y me frenó en ese momento. No me acuerdo de eso, esto me lo contó el teniente Martínez, que fue el que me dijo que el inglés me había frenado cuando yo quise volver a la casa, ya terminado el combate. Y esto, permítame, mi teniente coronel, perder unos minutitos más. Otra de las cosas que digo que son tan importantes como las cicatrices de las heridas son el reconocimiento del subalterno y el del enemigo. El coronel Sánchez Mariño en ese momento era teniente y era uno de los helicópteristas que nos llevó hasta Montesinos. Esto es lo que él dice una vez regresado a Puerto Argentino. Dale. Sí, dale por favor. Esto sigue siendo lo que cuenta en ese artículo el coronel Sánchez Mariño. Dale. Este es.
esta es la que va a tener que contar usted. Dale, por favor. Dale. Si quiere decirlo usted. Lo veo yo. Aterrizamos y fuimos a tomar café atosigados de adrenalina. Yo seguía pensando en los hombres que en ese momento se movían dentro del campo enemigo. Siempre me pregunto si vale la pena contar estas cosas. En este país caníbal, donde algunos son capaces de acusar de maltrato a otros pobres diablos que sufrieron tanto o más que ellos, donde nadie sabe nada de Espinosa ni de Mateo Herrero. Veo a mis hijos dormir y pienso en las hijas de Ernie, las noches que habrán esperado la caricia del padre y se me oprime el pecho. Digo que hay que contarlo para que no se pierdan sus nombres, para que no se pierda esta historia de coraje, para que al menos alguien oiga hablar alguna vez de los que pelearon a muerte en Top Malone Cabos. Disculpen que lo haya leído yo, pero dudaba que lo pudiera leer Berchesi, disculpen. No iba a poder. El teniente coronel Berchesi preparó una situación muy interesante apuntada a futuro, pero se han cumplido los tiempos. Lo único que se podría hacer es proyectarla y punto. Y vamos al próximo paso. ¿Parece bien? Sí. ¿La tiene ahí a la vista? Sí, hay que pasar más rápido. Está al final de esto. Sí. Esto es lo que dice el enemigo de nosotros. Eso es lo que dice el Sí. Sí. Esa última imagen es mi nieta, mi primera nieta, que es hija del hijo del teniente coronel Ebert, y mi hija. Nos ofrece como una muestra de cómo debiéramos pensar el futuro. Esta es una situación imaginada por un grupo de estudiosos de la cuestión, donde proyecta una posible situación dentro de 30 años. ¿La podemos proyectar? La conversamos en el que tomó la copa. Buen día, señor presidente. Soy el teniente coronel Azara, el decán de turno. Buenas noches, Azara. ¿Qué pasa? Son las 2 de la mañana, algo grave. ¿Por qué no se comunicó con Carlos? Disculpe que lo moleste. Hablé con su secretario y me dijo que no era importante lo que le estaba informando, que podríamos esperar hasta mañana para informarle. Entonces, ¿para qué me llaman? Pese a lo que me dijo Carlos, creo que es algo sobre lo que usted debe tomar conocimiento cuanto antes. Acabo de confirmar personalmente lo que quiero informarle. ¿Qué es tan urgente, Sara? Cuénteme. Mi hermano es ingeniero y está trabajando con mi jefe en la zona donde están ocurriendo los acontecimientos. Me confirmó que la situación es mucho más grave de lo que se está publicando en los medios y redes sociales. Pare, vamos de a poco que recién me despierto. ¿Qué está pasando? Les pido disculpas nuevamente, pero creo que usted debe estar informado al respecto. De esta manera, en la madrugada del sábado, el mes de enero del 2032, el presidente de la República Argentina comenzaba a tomar conocimiento de que un grupo de personas pertenecientes al grupo indígena mapuche había ocupado violentamente el campamento de Vaca Muerta a cargo del joint venture de las empresas IPF Petrobras Chevron en la provincia de Neuquén. Supo además que este grupo estaba armado y que mantenía el lugar bajo su control, amenazando con volar todas las instalaciones si no se hacía lugar a su reclamo. ¿Lo hicieron? No. Simplemente hicieron respetar lo que los gobiernos de ambos países habían expresado en distintos documentos y nunca habían cumplido. En el caso de Argentina, en el año 2019, se podía leer en una página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los derechos indígenas de los pueblos originarios traducidos al mapuche respecto a su identidad cultural, respecto por sus valores, prácticas e instituciones, respecto por el derecho a la tierra y su territorio, derecho por la educación intercultural bilingüe.
Lo grave de la situación es que los mapuches no son un grupo de origen originario de nuestro territorio. Ingresaron ahí a partir de 1930 como resultado de la presión colonizadora chilena al sur del río Bío, que entraron a sangre y lanza liquidando a los tehuelches, casi un genocidio en términos actuales. Por ello los mapuches no son aborígenes argentinos, pese a ello habían sido reconocidos por el Estado como si lo fueran. Una locura. Los mapuches son aborígenes originarios del territorio chileno porque su ubicación en el actual territorio chileno es anterior a la constitución del Estado chileno. En Chile reclaman desde 1920 para lograr su autonomía e independencia, particularmente en la zona donde están teniendo lugar los incidentes más violentos. Hacía tiempo que había señales de que algo iba a ocurrir. El tema es que nadie tuvo capacidad para verlo venir. Bueno, todo esto da pie a todo un trabajo de investigación, de estudio, de proyección a mediano y largo plazo, que encuadra perfectamente en las distintas charlas que hemos dado el año pasado sobre situaciones de explotación en el Atlántico Sur, que ya están ocurriendo, y sobre situaciones de explotación de los recursos de Antártida, que, señor, ustedes serán mejor que yo cuando es el tratado, pero que es un poco donde tenemos que mirar, y ningún lugar mejor que aquí, donde hay tanta longevidad y gerucía en algunos, para poder pensarlo, porque el que está en una función oficial no tiene esa libertad de pensamiento. Y nosotros tenemos toda la libertad del mundo y tenemos el derecho de expresarlo y tenemos la institución que lo permite. Eso es todo, señor, discúlpeme. Discúlpenos ustedes que nos tendré que invitar un poco. Bueno, les agradezco la presencia a todos ustedes. Bueno, empezamos fuerte. Creo que hablamos del centro de oficiales, cuál es nuestro objetivo, que es representar a los oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro. Hablamos de las finalidades antes de comenzar con esta exposición, y las finalidades vimos que una de las cuales vamos a utilizar y utilizamos el año pasado es estas presentaciones. El año pasado les digo que tuvimos más de 100 eventos durante todo el año. Yo creo que con un poco de suerte vamos a igualar ese número este año. Les agradezco muchísimo la presencia en este centro de oficiales, les agradezco su conocimiento, les agradezco su vehemencia y, señor, reconocer o decir ante nosotros que usted es el responsable de la derrota en ese combate, solamente muestra el coraje que tiene ahora y el coraje que tuvo en ese momento. Como último, quiero decir que en estas 100 exposiciones que tuvimos el año pasado, indudablemente escuchamos y hubo diferentes opiniones. Todas las opiniones fueron ejercidas con amplia libertad. El jefe de Estado Mayor Conjunto es un hombre en el cual durante 40 años le ofrecí y él recibió mi amistad. Es hermano de un compañero, el comandante Isaac, nuestro máximo héroe. Yo no tengo ninguna duda que el brigadier Isaac va a aceptar nuestra invitación. Ahí vamos a poder aclarar estos dichos con respecto a los prisioneros de la Fuerza Aérea. Seguramente debe haber algún malentendido y él seguramente, no me cabe ninguna duda, que tiene mayor conocimiento que nosotros de determinadas situaciones. Les agradezco la presencia de todos ustedes, los invitamos a tomar una copa y espero que todos nos puedan acompañar. Muchas gracias. Thank you.